Buenas tardes con todos. Continuando con este ciclo de conferencias organizado por la Cámara Peruana de Comercio Exterior, CAMEX, dentro del curso de Inteligencia Comercial. Hoy vamos a revisar y vamos a desarrollar un caso acerca del índice de competitividad de mercado o competitividad de nuestro producto en una serie de mercados específicos, en una terna de mercados específicos. Dentro del curso de inteligencia comercial, las personas que nos siguen en toda esta secuencia temática, sabemos que el core, el objetivo fundamental de nuestro curso de inteligencia comercial es elaborar un informe de inteligencia comercial que no solamente nos permita a nosotros, que vemos la parte de comercio exterior, sino también, digamos, esto es transversal, por ende, varias de las áreas de la compañía pueda tomar decisiones, elegir los mercados más óptimos con respecto propiamente al mercado, pero también propiamente al producto. Ese es el segundo índice que estamos revisando de manera casuística. Ya en una oportunidad, en conferencias anteriores, hemos revisado el índice de atracción del mercado, que justamente, como la propia palabra lo dice, cuál es el mercado más atractivo para mi producto, ¿no? Atracción del mercado. Tengo una terna de países, los cuales tienen que estar sujetos a una evaluación de ciertos criterios, de ciertas variables, por sectores o por factores, lo que me permite determinar de mi terna cuál es el mercado más atractivo. Hoy vamos a trabajar la segunda parte, de manera casuística. De hecho, vamos a identificar la parte teórica, conceptual, a manera de review, a manera de resumen, porque eso ya lo hemos revisado dentro del desarrollo teórico y conceptual de nuestro curso de inteligencia comercial. Y después vamos a aterrizar en un caso en el que nos permita justamente identificar no solamente los mercados, sino qué tan competitivo puede ser nuestro producto en cada tipo de mercado a los que yo pretendo dirigirme. Por ende, también tienen sus propios criterios de evaluación, sus propias variables, sus propios sectores, sus propios factores. Bien, entonces nosotros manejamos una terna. De hecho, ahora vamos a trabajar un caso que tiene una terna de producto, una terna de mercados con respecto a un producto específico, con respecto a una partida arancelaria específica. Pero a nivel de casuístico, no vamos a desarrollar el caso. Pero ustedes que me están escuchando, que tienen ya desarrollados proyectos o que trabajan en empresas exportadoras, que ya tienen productos definidos o nuevos productos, lo principal y la forma como empezamos es teniendo bien identificada la parte de la partida arancelaria a 10 dígitos para poder trabajar plataformas de inteligencia comercial nacionales y a 6 dígitos para trabajar plataformas de inteligencia internacionales. En ambos casos, nosotros necesitamos tener esa información porque la serie de plataformas que nosotros venimos revisando conferencia tras conferencia nos permite justamente poder identificar una serie de informaciones de evaluación para saber cuál es el mercado más óptimo, el más competitivo, el más atractivo, en fin. Entonces, nosotros ya trabajamos esto, ya lo hemos venido trabajando y es muy repetitivo. Dos puntos adicionales antes de empezar y entrar en materia. Cuando nosotros tenemos un proyecto, básicamente de carácter exportación, nuestro proyecto básicamente nace acerca de un producto, esa es la palabra, el proyecto, el producto, pero no tiene una identificación arancelaria, ¿no? Hemos tenido también y hemos revisado casuística, cómo poder identificar los aranceles, pero tenemos, me refiero a las partidas arancelarias, tenemos unas plataformas como CISEX, por ejemplo, que nos permite también identificar el tipo de partida arancelaria específica al producto. Una cosa es hacer una exportación de banano orgánico y otra es hacer una exportación de chifles en base de banano orgánico. O exportar mangos frescos o exportar mangos en conservas. Partidas totalmente distintas. Lo principal es que identifiquemos para comenzar a trabajar y poder tener una terna de países posibles, países de destino,
en los cuales nosotros nos vamos a dirigir, en los cuales nosotros tenemos que dirigir. Sin embargo, y esto es muy importante, nosotros tenemos algunas opciones para poder elegir esa terna. Una de las opciones en las que normalmente trabajamos nosotros cuando hacemos inteligencia comercial es utilizar otra vez nuestra plataforma de inteligencia comercial SUNAT Aduana, que nos permite identificar cuáles son los 3 principales mercados de destino del Perú, origen peruano, al exterior de la partida arancelaria específica, que es el core u objeto de estudio de nuestro proyecto. Después tenemos algunos estudios más cualitativos, como identificar cuáles son los principales consumidores de tal o cual producto. Si el proyecto está ligado a trabajar en base a una exportación de cafés especiales o cafés orgánicos. ¿Cuáles son los principales países, los consumos per cápita? ¿Qué países tienen un mayor consumo per cápita de café? En fin, esta serie de características que nos permiten claramente tomar ciertas decisiones. Por ese lado estamos bien, mapeamos muy bien ese tema, todo bienvenido, así que nos quedamos cerrados con ese punto. ¿Okay? Entonces, vamos a entrar en materia y tomar en cuenta justamente lo siguiente, que se nos permite tener una terna de países, posibles mercados de exportación, a los cuales yo tengo que desplazar un criterio de evaluación, tengo que desplazar un formato de criterio de evaluación para tener un ganador, ¿no? En este caso, en el índice de competitividad, vamos a identificar cuál de los 3 posibles mercados o en cuál de los 3 posibles mercados mi producto es mucho más competitivo, ¿ok? Mucho más competitivo. Por ende, seguramente, conforme vayamos avanzando, vamos a tener que abrir algunas plataformas comerciales que ya las hemos utilizado seguramente, pero de igual manera la vamos a utilizar para ir haciendo un recordaris de dónde puedo extraer cierta información. El índice de competitividad, al igual que el índice de atracción del mercado, está separado por algunos factores. ¿Okay? Estos factores nos hacen acordar mucho al tema de la parte de los estudios de Porter, sobre su cadena de valor, etc. Entonces, aquí tenemos 5, o los 5 poderes de Porter, tenemos 5 factores, los cuales tienen sus propias variables, y nosotros tenemos que elegir 3 variables por cada uno de los factores para poder desplazar una evaluación en base a esos 3 criterios o 3 variables por cada uno de estos factores. Ahora, ponemos o decimos que utilizamos 3 variables o 3 criterios de evaluación por cada factor de una manera genérica a modo de poder identificar algo más específico. Sin embargo, esto no es estático. Recordemos que inteligencia comercial es dinámico, igual que comercio exterior. Por ende, podemos desarrollar todas las variables incluso. Todos los criterios de evaluación que pertenecen al poder de los compradores, todos los que pertenecen a lo que son barreras de entrada y de salida, todos los que son puntos fuertes y débiles de los principales competidores, o el poder de negociación con los proveedores, o nuevos competidores. Eso está abierto, eso es dinámico, no es estático. Entonces nosotros podemos utilizar en cada uno de estos 5 factores, podemos utilizar todas las variables o todos los criterios de evaluación. Sin embargo, y ahora que entremos a cada uno de ellos para hacer una revisión genérica, yo recomendaría lo siguiente. Preferiría tener un trabajo mucho más específico, mucho más segmentado, mucho más dirigido al tipo de producto que vamos a trabajar. Porque no podemos dejar tampoco muy abierto el tema de llenarnos de variables o criterios de evaluación cuando mi producto puede ser de un perfil mucho más selectivo, mucho más exclusivo o de repente mucho más masivo, y ambos patrones de comportamientos de mercados tienen ciertas características y ciertas diferencias entre el uno y el otro. Por ende, pienso de que deberíamos ir conociendo un poco más nuestros proyectos y por ende deberíamos ir identificando también un poco más
acerca de lo que nosotros vamos a querer hacer. Yo les voy a dar las pautas genéricas y sí los invito a que ustedes, cuando realicemos estas 5 fuerzas de Porter o estos 5 factores que determinan la competitividad en producto en tal o cual mercado, podamos ir aterrizándolos netamente al tema o el core business de mi empresa o el core de mi producto, de mi proyecto, más que todo de mi proyecto, para los que estamos lanzándonos a nuevos proyectos o para los que nos estamos lanzando a ampliación de mercados, ¿no? Porque ahí están empresas exportadoras que también siguen los cursos que CAMEX pone a disposición de nosotros, que ya tienen definido un producto y el trabajo que están haciendo en inteligencia comercial o investigación de mercados o planes de marketing es justamente hacer desarrollo de productos que va de la mano de ampliación de mercados, ¿no? Ampliación de distintos mercados, que es lo que nosotros finalmente buscamos. Muy bien, entonces eso es lo que vamos a revisar. Recordemos que dentro de este material que CAMEX comparte con nosotros a través de redes sociales, nosotros tenemos los formatos que utilizamos. Aquí es muy importante esto, como estamos trabajando la parte casuística de todo el curso de inteligencia comercial, es importante que tengamos claro que existen formatos. Y esto es metodológicamente importante tenerlo en cuenta, porque siempre hay que respetar los formatos en aras de tener o emitir un informe final de toma de decisiones. Entonces, tenemos ahí el punto de querer identificar ciertos mercados y competitividad, pero poder también de una manera evidenciarlo a través de un documento. Y eso es lo que nosotros enseñamos aquí. ¿Ok? La parte teórica ya la tenemos, ya la conocimos, ya la trabajamos y ahora comenzamos a ir aterrizándola. Bien, entonces vamos con el primer factor, que es muy importante porque habla acerca y está la unión de lo que representa las barreras de entrada y de salida. Mi producto, imaginemos que estamos hablando de chifle de banano orgánico con una terna de países, digamos Turquía, Chile y Alemania. Entonces yo tengo una terna de países, tengo definido un producto, ahora tengo que ver cuál de esta terna de mercado, me refiero a Turquía, Chile y Alemania, cuál de ellos, mi producto, en este factor, que es barreras de entrada y de salida, mi producto puede ser más competitivo, porque como la palabra lo dice, va a competir justamente con otros productores y exportadores de chifles a ese mercado, pero de distintos orígenes. Muy bien. Entonces vamos a ver lo siguiente. ¿Cuáles son las variables y las características que nosotros tenemos con respecto a al primer factor de las barreras de entrada? Empezamos con lo que son barreras legales, economías de escala, diferenciación de productos. ¿Okay? Tenemos una terna de países y tenemos que identificar legalmente cuáles son las restricciones que ponen hacia nuestro producto. Eso es importante. Hablamos de medidas arancelarias, de medidas pararancelarias, que es lo más importante, porque una medida paraarancelaria, recordemos, no está, si bien no está respaldado por la OMC, una medida paraarancelaria es una medida que un país adopta para proteger su industria. Y las medidas pararancelarias o medidas legales pueden ser de diferentes o pueden tener distintas magnitudes, porque a veces tenemos barreras tipo documentaria, que limitan básicamente que mi producto pueda fluir y pueda ingresar a dicho mercado de una manera más liberal. Y estas barreras justamente, que son de entrada, impiden que mi producto pueda entrar con un precio adecuado para poder competir. En resumen, esta primera variable nos quiere hablar más que todo acerca de
impuestos, medidas arancelarias, tratado de libre comercio. En mi primer ejemplo hablé de 3 mercados: Turquía, Chile y Alemania. De los 3, ¿con quién el Perú no tiene un tratado de libre comercio? Pues no lo tiene con Turquía. Por ende, mi producto sí va a pagar impuestos al momento de entrar, pero de repente estoy compitiendo con el exportador de chifles ecuatoriano y él sí tiene un tratado de libre comercio con Turquía, por ende él no va a pagar, pero yo sí voy a pagar. En ese país mi producto va a ser menos competitivo, porque mi competidor directo simplemente tiene mayores beneficios que yo. Entonces, es un ejemplo muy específico, pero suele pasar. Entonces, tenemos el tema de Tratado de Libre Comercio, impuestos a las importaciones, medidas para arancelarias. Son barreras de entradas. Después tenemos requerimientos de capital y costo de transformación. Algunos países solicitan, y es cuando tú llegas a poner una empresa, como sucedió y como sucede, sobre todo en el tema de servicios, de exportación de servicios, como es el tema de franquicias de restaurantes. Incluso se abren tiendas licenciadas de marcas peruanas, Socosta, Duit, Top también estuvo fuerte por algunos países como Colombia y Venezuela. Hay tema de requerimiento de capital. Obviamente, entre más estricto sea el país de destino, yo menos competitivo voy a ser frente a una competencia que tenga otro tipo de condiciones, porque de repente pertenecen a un bloque económico. Si es que yo quiero entrar, por ejemplo, a Brasil y quiero competir, digamos, con Uruguay o Paraguay, cuando ellos pertenecen al Mercosur, que deben tener sus propias características, sus propias formas de ayudarse, yo dejo de ser competitivo. Pero si mi terna está, por ejemplo, Ecuador, o digamos está Colombia, Bolivia, en donde yo me encuentro en la comunidad andina, o digamos México, Chile y Colombia dentro de la Alianza del Pacífico, que también tienen ciertas características, por decir, de ciertos beneficios por pertenecer a este bloque económico, entonces ahí mi producto sí podría ser más competitivo. Por eso es muy importante que se hagan este tipo de trabajos. Después tenemos acceso a canales de distribución. Los canales de distribución, de manera de resumen, puede ser mayorista y minorista, ¿no? Existen más, pero para ir directamente a un ejemplo claro, mayorista y minorista. Sin embargo, en mi terna de países, si se encuentra Chile, como acaba de dar el ejemplo, ¿no? Turquía, Chile y Alemania. Chile pertenece a la Alianza del Pacífico con Perú. Y mi canal de distribución en Chile es igual que los demás países, más, hay uno más, que es el tema de que se me permite competir dentro de licitaciones del Estado. ¿Por qué? Porque es uno de los acuerdos que se ha tenido con la Alianza del Pacífico, pero no con otro tipo de país, así tenga un tratado de libre comercio yo con Alemania, por ejemplo. Mis canales de distribución van a ser los mismos. Entonces, mi producto en esa variable, en ese criterio de acceso a canales de distribución, ¿cuál ganaría? Pues Chile. Porque con Chile tengo un canal de distribución más que con otros países. ¿Okay? Entonces, ojo, es importante ese tipo de cosas. Igual, la desventajas en los costos independientes de escala o los precios de entrada, los grados de integración vertical. Yo puedo vender a precio FOB un producto, digamos un chifle, una bolsa de chifle de 500 gramos, precio FOB, ¿ok? ¿Y cuál va a ser mi precio de entrada frente a la competencia? Por eso hay que investigar mucho el tema de la competencia también. Dentro de este primer factor de la barrera de entrada, también está de la mano el tema de la barrera de salida. Y eso va más que todo para ahí cuando existen inversiones en los países de destino, en los países en los que nosotros queremos que nuestro proyecto ya a un largo plazo se pueda hablar de plantas de producción, joint ventures, entonces ya existen unas metodologías en las que tú puedas entrar, pero sí,
por A o B motivo el proyecto termina o de repente se llega a vender en el país de destino para dedicar solamente al tema de exportación y ya no producción en el país de destino, a eso me refiero, tienes que salir del mercado, pero también salir de ese país al que entraste tiene sus ciertas barreras de salida, como activos especializados, costos fijos de entrada, cuánto teniste que invertir para poder entrar, interrelaciones estratégicas, interacciones entre otros negocios, diferentes áreas, barreras emocionales, que en algunos casos se aplica, y restricciones sociopolíticas, restricciones de exportación también, restricciones de exportación. O sea, tú no te puedes llevar los activos especializados que entraron en la empresa, cuáles son los regímenes con los que entraron o cuáles son las alternativas aduaneras para poder sacarlos del país. Entonces, es ahí donde este primer factor toma mayor importancia. Y en el caso de nuestros proyectos que más están dirigidos al tema de exportación, creo que la barrera de entrada, como son las arancelarias, las pararancelarias, o de repente la cantidad de documentos o restricciones o requisitos de acceso al mercado, que viene a ser otro sinónimo de la expresión de barreras de entrada, nos permite identificar justamente en cuál de todos mi producto va a ser más competitivo entre uno u otro mercado de la terna que yo ya he identificado con anticipación. Con respecto a los puntos fuertes y débiles de los principales competidores, es otra de las fuerzas de Porter importantísimas dentro de lo que es el índice de competitividad. Puntos fuertes y puntos débiles de los principales competidores. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Las estrategias de marketing. Estamos hablando de los principales competidores. Primero, ¿quiénes son mis principales competidores? Ok, aquí, número uno, vamos a utilizar de todas maneras nuestra plataforma internacional de Trade Map. Tenemos una terna de países y a través de esa plataforma comercial vamos a identificar a quién el país A le está comprando aparte de mí. ¿A quién el país B le está comprando aparte de mí? Vamos a identificar al país C a quién le está comprando aparte de mí. ¿Y quiénes son mis principales competidores? Pues son los que inmediatamente están antes que yo. Trabajamos en base a uno, un competidor, el que está inmediatamente. El Trade Map también nos permite identificarnos, y eso lo hemos visto cuando hemos hecho el análisis de esa plataforma, en qué lugar se encuentra el Perú como exportador. Nosotros somos los principales exportadores mundiales de café orgánico, de espárragos, y estamos ahí en el segundo, tercero, cuarto peleándonos en lo que son arándanos, paltas, mangos, los primeros en quinoa, que tuvimos una época a Bolivia por encima nuestro, ahora ya no. Pero mi principal competidor y a quien yo me debo fijar, porque de repente ni siquiera le está vendiendo los mercados que yo quiero, pero hay que hacer la investigación, es el automáticamente, el inmediatamente directo. Por ejemplo, si yo me encuentro como exportador de mango en el puesto número 4 y en el puesto número 3 está, digamos, Filipinas, la India, digamos, la India, yo estoy en el 4 y la India está en el 3, pero en el primer puesto está México. Mi principal competidor no es México. Yo tengo que irme a atacar a mi competidor directamente vinculado, o sea, el puesto número 3, que es la India, y desarrollar justamente estas variables que ahora voy a pasar a leer para un mediano y largo plazo, bueno, a ver, sería un mediano, sería un corto, mediano plazo, desarrollar ciertas estrategias que me permitan pasar el próximo año 2021 de ese cuarto lugar en el que estoy y estar tercero, bajarme a la India. Y el próximo año hacer de nuevo mi evaluación de competitividad de mi producto en los mercados internacionales y ya no pasar de tercero a primero, sino tercero a segundo, ver quién está en segundo, bajármelo y al otro año hacer el mismo trabajo. Ese es el trabajo que se hace de manera paulatina, año tras año, desplazando una serie de estrategias. ¿Okay? En este ejemplo, imaginemos mangos, puesto número 4, Perú, puesto número 3, la India. A la India la voy a identificar. Y voy a ver qué está haciendo la India, cuáles son sus puntos fuertes y débiles, y compararlos conmigo.
Primero, estrategia de marketing. ¿Cuál es la estrategia de marketing que está utilizando? Segmentación. ¿A quién le está vendiendo dentro de mi terna de países? Cuota del mercado. Cuota del mercado. Ok, hablamos de mango y hablamos de una terna de países. Estados Unidos, Países Bajos, Japón. ¿Okay? Estados Unidos, Países Bajos, Japón. Mi competidor es la India. Acabo de identificarlo dentro de este escenario de ejemplo. Entonces, la cuota del mercado de las importaciones de Estados Unidos de mango, ¿cuánto es que le compra a la India? De las importaciones de Países Bajos de mango, ¿cuánto es que le compra a la India? Y de las importaciones de Japón, importaciones de mango, ¿cuánto es que le compra a la India? ¿Cuál es su cuota de mercado? Del 100% de las importaciones de mango de un año específico, digamos el 2019, la India, ¿qué porcentaje? Y obviamente, como es mi principal competidor, en mi terna de mercado, a los tres, al que menos le venda, o sea, al que menos tenga cuota de mercado, ahí será el país en el que en ese criterio, en esa variable, va a ganar. Porque mi producto sí puede ser competitivo porque mi vecino, la India, mi competidor número uno, tiene menor cuota en ese mercado. Ventajas competitivas, tecnología, grado de internacionalización, recursos humanos, recursos financieros. De repente hay algunos acuerdos en el que tienen algunas ciertas libertades, en el caso de India, con respecto a Estados Unidos, con respecto a Países Bajos, con respecto a, digamos, Japón. Y eso hay que también tenerlo muy bien identificado. Muy bien. Recordemos que podemos elegir tres criterios de evaluación. Después tenemos el poder de los compradores. ¿Quiénes son mis compradores? Sigamos en este ejemplo del mango, Estados Unidos, Países Bajos, Japón. Ellos son mis compradores. ¿Qué poder tienen? Concentración de compradores, posibilidad de negociación, sensibilidad del comprador al precio, ventajas diferencial de producto, números de competidores, importadores, cuota de mercado, volumen de compra. Yo creo que los tres últimos me pueden dar una pauta numérica para la toma de decisiones. Por ejemplo, volumen de compra. En el ejemplo del mango que estoy mencionando ahora, hablamos de Estados Unidos, Países Bajos y Japón. Y Trademark nos puede ayudar también. Trademark nos puede ayudar a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial. ¿Cuánto al año, cuántas toneladas al año compra de mango o importa de mango Estados Unidos, Países Bajos, Japón? En ese criterio, dentro de ese factor de poder de los compradores, obviamente gana el que importe más. ¿Cuántos? Ahí está, número de competidores. ¿A cuántos países le compra Estados Unidos? ¿A cuántos países le compra Holanda? ¿Y a cuántos países le compra Japón? Mi producto. ¿Quién ganaría? Pues obviamente el país que tenga menor cantidad de competidores, o sea, de importadores, de países que le provean ese producto, porque obviamente tendría menos competencia directa, ¿no? Y el tema de la cuota de mercado es a nivel mundial, las importaciones de Estados Unidos, qué porcentaje representa, las de Países Bajos, qué porcentaje representa, y la de Japón, qué porcentaje representa. Y obviamente la cuota de mercado mundial es el que va a ganar, que tenga mayor cuota. Eso lo vamos a nivel mundial. Si queremos hacer un trabajo más nacional de Perú a esta terna de países, ya no Trademap, sino utilizamos Sunat Aduana, sobre todo en el tema del precio. Sobre todo el tema del precio. Recordemos que Sunat Aduana, recordemos eso, Sunat Aduana, ¿qué nos permite?
nos permite identificar las exportaciones de Perú al extranjero por países a nivel FOB, a nivel peso y también a nivel precio unitario. Por ende, de mi terna de países va a ser más competitivo mi producto, el país a quien yo le esté pagando o le esté vendiendo más caro el kilo de mango. Porque seguramente el kilo de mango precio FOB para Estados Unidos es $3, de repente para Países Bajos es $4 y para Japón es $2.50. Entonces, en este caso, mi producto va a ser más competitivo en el mercado holandés, el mercado de Países Bajos, porque es el que está pagando más. ¿Okay? Entonces, son esos pequeños detalles que nos permiten conocer qué tan competitivo es mi producto en estos países. Este siguiente factor es importante. Y esto es con respecto a los posibles nuevos competidores. ¿Y de dónde vamos a sacar esos posibles nuevos competidores? Nuevamente, volvemos a utilizar nuestra plataforma internacional de Trademap, así como les dije, así como les comenté, en un momento que ubicamos al Perú en el puesto que le corresponde como exportador mundial, digamos, en arándanos estamos en el puesto número 5, por decir, y mi competidor en el puesto número 4 es Chile, mi competidor directo, a quien he ya explicado las estrategias que debemos revisar para poder identificar cómo puedo bajarme a ese competidor. Hay unos posibles nuevos competidores. ¿Y quiénes son esos posibles nuevos competidores? Bueno, el que viene directamente atrás mío, el puesto número 6. Yo ya hice trabajo con mi competidor directo, que está en el 4. Estoy en el 5, me lo tengo que bajar, que está en el 4. Pero atrás mío viene un posible nuevo competidor, que está en el puesto número 6. Con él también tengo que hacer y revisar algunas cosas para saber cómo se está comportando este nuevo competidor, cómo se está comportando en los mercados que yo tengo ya identificados en estos segmentos. ¿Y qué variables podemos aplicar? Política de expansión de los principales competidores, posibles nuevos competidores nacionales también. Hay que revisar si es que en el mercado, digamos, turco, volvamos al ejemplo de los chifles, existen marcas propiamente turcas, producidas en Turquía, valga la redundancia, que estén comercializando el producto. Entonces, una cosa es que Turquía tengan 5 marcas, otra cosa es que en Chile tengan 3 marcas y otra cosa es que en Alemania tengan una marca, ¿no? Obviamente el país que tenga menos cantidad de marcas que compitan nacionales en el que ellos pueden entrar. Nuevas tecnologías, posibles ventajas competitivas, economías de escala, curva de aprendizaje o de experiencia y valor de la marca. Y el valor de la marca es también con cuántas marcas voy a competir de nacionales o con cuántas marcas voy a competir del proveedor que tengo yo en la parte de atrás que me está siguiendo. ¿Okay? Ahí también tenemos un tema muy importante. Y finalmente, y este es el último factor dentro de lo que respecta a la parte del índice de competitividad, es el poder de negociación de los proveedores. ¿Qué proveedores? Los que me van a abastecer a mí de mi producto. Y el ejemplo de mangos, ¿quiénes me van a proveer de mangos? Y el ejemplo de chifles de banano orgánico, ¿quiénes me van a abastecer de banano orgánico? Estas son las variables que nosotros vamos o podemos identificar o hemos identificado para poder hacer una evaluación dentro de este factor. Esos son los criterios. Concentración de proveedores. Si mi producto es mango, ¿hay concentración de proveedores y productores de mango? Posibilidad de negociación. ¿Cuál va a ser el poder de negociación que yo tenga? ¿Se aplica a cadenas productivas?
Sensibilidad al precio. ¿Cuál es el precio puesto en chacra, puesto en fondo? Ventajas diferenciales. Porcentaje de cobertura mercado. Volumen de venta. Nosotros tenemos una terna de proveedores, así como tenemos una terna de mercado a quienes tenemos que aplicar ciertos criterios de evaluación para poder venderle nuestros productos, exportar nuestros productos. También tenemos una terna de proveedores que nos van a abastecer de dichos productos. Así así mi proyecto sea exportación de jalea de arándanos, alguien me tiene que vender los arándanos, o exportación de chifles en base a banano orgánico, alguien me tiene que vender los bananos orgánicos. ¿Entienden? Ahí está la importancia. Ahí está la importancia. Y los productos, en teoría, vendrían a ser, o se diría que sería igual la puntuación para todos, porque no debería diferenciarse. Sin embargo, no es tanto así, porque hay algunos países que pueden pertenecer a esta terna de países que menciono. Hay algunos países que nos solicitan que los productos tengan ciertos aditivos o ciertos adicionales, y que estos ciertos adicionales generan un costo. Si hablamos de 3 países, volviendo al ejemplo de los chifles, Turquía, Chile y Alemania, yo necesito que los productos, quien me abastezca, si imagínense soy un trader o un broker internacional, el proveedor que me abastezca de los chifles que yo voy a exportar a estos 3 mercados, necesito que incluya al producto la certificación halal, que es una certificación musulmana que solicita el mercado turco. Por ende, hay un costo adicional. Y ahí está el tema. Posibilidad de negociación, sensibilidad al precio. No va a costar lo mismo la bolsa de 500 gramos de chifles que la empresa X me provee, me abastece para yo exportarlos al mercado turco, que el que va para el mercado alemán, porque en Alemania no me están pidiendo una certificación adicional, no tengo que hacer un printeo adicional, no tengo que hacer un trámite adicional. Es ahí donde nosotros desplazamos esos ciertos criterios que nos permiten tomar algunas decisiones. Todo, si se dan cuenta, está basado en la lectura de qué tan competitivo es o qué tan competitivo puede ser nuestro producto en tal o cual mercado. Y vamos a desarrollar un caso en este momento, vamos a leer el caso. Vamos a leer el caso acerca de en qué mercado exterior mi producto es más competitivo, ¿no? Que es lo que estamos trabajando. La Asociación de Productores de Cerámica Decorativa GIFTEX Perú, muy bien, del departamento de Lambayeque, perfecto. Partida arancelaria, ya nos dan la partida arancelaria, empezamos por ahí. Entonces estamos hablando de un producto específico. 6913.90.00.00 se encuentra trabajando su plan de internacionalización comercial. Muy bien. Entonces, tenemos a unos ceramistas, cerámica decorativa, una asociación, con una partida arancelaria específica, debe ser el tema de estatuillas, porque es decorativo en base cerámica, 100% cerámica, ya nos dan la partida arancelaria, muy bien, y nos encontramos trabajando en un plan, por ende, hay que identificar oportunidades de mercado en el exterior, y ese es el resultado de aplicar justamente un informe de inteligencia comercial o de investigación de mercado. Perfecto. Dentro del informe de inteligencia comercial se ha determinado una terna de países en los cuales el producto objeto de estudio puede ser más competitivo. Ok, tenemos 10 destinos, unos top 10 de destino de esta partida arancelaria. Sin embargo, se han identificado solo 3, porque en estos 3 son los que puede ser más competitivo. Y de estos 3 tiene que salir un ganador. Por eso vamos a aplicar ciertos criterios de evaluación que acabamos de revisarlos. Estados Unidos, Ecuador, Italia, los cuales tienen que ser sometidos justamente a este criterio de evaluación de los principales factores, de los 5 factores. Y tenemos
que definir, porque es lo que nos solicita, criterio de evaluación por factor y armar la matriz del índice de competitividad. Y esta es la matriz del índice de competitividad. Esta es la matriz a la que nosotros tenemos que llegar al día de hoy. Esta matriz es importante. Esta matriz es la que nos permite saber cuáles los países. Mi producto es el más competitivo, ¿no? En este caso vemos que aquí le estoy dejando el formatito en el cual tenemos que trabajar, lo vamos a hacer en estos momentos. Hablamos de Estados Unidos, Canadá y Japón. Vemos que el que ganó fue Canadá, o sea, el producto es justamente Canadá, mi producto más competitivo en Canadá. Hay barreras de entrada y salida, tenemos las fuerzas y debilidades de los principales competidores. Número 3, poder de negociación de proveedores. Número 4, poder de compradores. Número 5, posibles nuevos competidores. Y si se dan cuenta, hay un balance de puntuación, una ponderación, un porcentaje de prioridad. La sumatoria de esos porcentajes son 100%. Sin embargo, pienso yo que nosotros debemos elegir nuestro propio peso, nuestra propia ponderación. Que eso es importante, que nosotros seamos los que elijamos. ¿Okay? Nosotros lo vamos a elegir. A ver, ¿qué tenemos entonces? En el caso, pienso que la barrera de entrada es mucho más importante. Debe tener un peso de por lo menos 30%. El tema de la fuerza de los competidores directo también le pondría 25, me quedaría con eso. Y negociación con los proveedores sería un poco menos, hablaría de un 10, porque los proveedores puedo manejar un estándar en el país. Nuevos competidores igual 20 y compradores sí le pondría también 30, porque van a ser mis clientes directos, con los que yo tengo que ver y negociar y saber cuál me es más competitivo. Mi producto va a ser más competitivo. Entonces, para eso nosotros vamos a utilizar una serie de, ustedes bien lo saben, de plataformas comerciales. Vamos a hacer el cuadrito del índice, y tenemos aquí el tema de los factores. El tema del peso porcentual, que es importante, muy importante el tema del peso porcentual. Tenemos los países. ¿Cuáles son los países? A ver, el caso nos están los países. Estados Unidos, Ecuador e Italia. Muy bien. ¿Qué puntaje sacado? Ecuador. ¿Qué puntaje a sacar? Y Italia. Muy bien. En base a esto vamos a trabajar. Muy bien. Vamos a ponerle el mismo formatito. Para que podamos tener bien identificado la información. Ya está. Vamos a poner algo en Dios acá. Recordemos que cada uno de los factores tiene 3 variables. Por ende, variables o criterios, ¿no? Son 5 factores
Muy bien, empezamos con el primero. Tenemos la barrera de entrada y de salida. Listo. Aquí, por ejemplo, la barrera de entrada son los impuestos arancelarios. Medidas para arancelarias. Y tenemos, por ejemplo, restricciones documentarias o barreras legales. Básicamente está relacionado a la cantidad de certificaciones que nos puede pedir un país u otro país. Muy bien. Y así nosotros vamos eligiendo, por ejemplo, ya barrera de salida se junta con entrada, es más importante el tema de las barreras de entrada, y es más importante porque le estamos dando, en mi caso, le doy un peso de 30%. Pienso que debería tener un peso de 30%, si es que no es más. Bueno, sin duda esto va a ser distinto según lo que ustedes o el criterio que ustedes quieran utilizar en sus proyectos. Personalmente sí pienso que deberíamos trabajar el tema de la barrera de entrada y de salida a mayor porcentaje. Vamos a llenar esta parte, ¿no? Sino que el tiempo siempre se nos queda corto. Puntos fuertes y débiles de principales competidores. ¿Cuál es el siguiente? Poder de los compradores. También importante, ¿ah? Poder de los compradores, porque aquí nos estamos dirigiendo a nuestros importadores. Ya lo tenemos esto revisado, ya tenemos una terna. ¿Qué más? Posibles nuevos competidores. Muy bien. Y negociación con proveedores. Muy bien. Negociación con proveedores. Listo. Yo negociación con proveedores le pondría, en verdad, si es que no fuera 5%. Nuevos competidores tampoco tendría tanta importancia. Lo es, pero creo que mayor importancia le daría a mis principales competidores como un 30%, porque son los que tengo actualmente. Y el poder de los compradores también es importante porque ahí tengo mapeado básicamente las estrategias que yo quiero desarrollar para con mi terna de mercado, la cual ya he identificado. Muy bien, entonces me tiene que sumar, la sumatoria me tiene que salir 100%. Tengo 105%. Entonces creo que los nuevos competidores lo vamos a bajar a 25 y vamos a trabajar con esta ponderación. Muy bien, la sumatoria tiene que darme 100%. O sea, por ese lado está perfecto. Principales competidores. Con mis principales competidores, acá está. ¿Cuáles son los puntos que voy a revisar con los principales competidores? O sea, con los que están inmediatamente adelante mío. Pienso que cuota de mercado, posicionamiento y volúmenes sería lo principal. Volúmenes de venta con respecto a mi producto, cuota de mercado y medir la segmentación. También. En el caso de los compradores, que son mis compradores, mis clientes, mi terna de mercado que yo tengo ya identificada, porque la tengo identificada ya, hablamos de volúmenes de compra, cuota de mercado también y número de importadores. Y precio. Yo creo que primero vamos el precio, más importante. Precio de importación. ¿A cuánto están comprando ellos el precio? ¿A cuánto lo están comprando? Eso es fácil de identificar. Volumen. Volumen. ¿Cuánto están importando? ¿Y a cuántos países? Proveedores. ¿Cuántos países le están comprando? Bien. Y después tenemos a los nuevos competidores. Nuevos competidores. Y aquí también hablamos de básicamente el tema de la marca, cantidad, nuevos competidores. Competidores, primero los competidores
locales, o sea, mi producto es un producto en base cerámica, y Ecuador, como sabemos, tiene también desarrollado un tema de cerámica decorativa, entonces quiero saber con cuántas empresas estoy compitiendo en esta terna, ¿no? Entre Estados Unidos, Ecuador, Italia. Entonces, competidores locales es importante. Después podemos ser competidores internacionales. ¿Quiénes están abajo mío? La cantidad. Encima tengo que cuidarme con los competidores locales, también cuidarme con los competidores internacionales. Pero ¿cuántos son estos? ¿Cuántos son? Eso es lo que quiero saber. ¿Cuántos son? Y por último, también sería muy importante identificar a cuánto le están comprando cuotas o volumen de compra a mi inmediato inferior, a mi posible nuevo competidor que está atrás mío. Hay que saber también, hay que ir identificando esto. Y en el tema de negociación con proveedores es importante conocer, porque hablamos de proveedores nacionales, los que me van a abastecer de esta cerámica. Vimos que estamos trabajando basado en una asociación de ceramistas, pero podemos abastecernos o terciarizar para poder cubrir la oferta exportable. Podemos terciarizar, ¿no? Trabajar con distintas asociaciones ceramistas. El caso era dirigido al departamento de Lambayeque, pero de repente da un soporte si trabajas con ceramistas del departamento de Piura, que pueden ser dos que te puedan abastecer, uno de Lambayeque, en fin. Entonces, hay algunas negociaciones que tenemos que ver con ellos y saber, por ejemplo, y poder también saber si identificar el de los tres, que me da los mejores precios, porque si no me da un buen precio, yo no voy a poder ser competitivo en el mercado internacional. Entonces vemos precios, vemos volúmenes. A ver, otra de las, por ejemplo, vemos cobertura en volumen de venta, ventaja, sensibilidad al precio, negociación, forma de pago, por ejemplo. En eso, si los proveedores no me dan esto, las mejores condiciones con respecto al precio, los volúmenes, la forma de pago, entonces yo no voy a poder ser competitivo. Tengo una terna con respecto a 3 mercados. Ahora, nosotros tenemos que Estados Unidos, Ecuador e Italia justamente a realizar esto y comenzar a extraer toda esta información. Bien, veamos, impuestos arancelarios. Vamos a comenzar a recordar un poco. Trade Map. Entremos a Trade Map. El Trade Map lo vamos a utilizar para ver volúmenes. Eso es importante. Trade Map nos va a manejar volúmenes. Pero el Trade Map también lo vamos a utilizar para que directamente por ahí entremos a otra herramienta que nos va a permitir saber cuáles son los impuestos arancelarios y las medidas para arancelarias. Por ejemplo, entonces vamos aquí. Antes de ver volúmenes, pasemos a otras herramientas. Vamos a Market Access Map. Muy bien, en Market Access Map nos va a permitir saber cuánto está en cada uno de los países a los que yo me dirijo, porque de repente en mi terna los tres tienen un tratado de libre comercio con Perú, entonces quedarían empates, ¿no? A ver, vamos a ver aquí. Ponemos español. Vamos a poner español aquí. Ponemos país exportador, Perú. Destino, Estados Unidos de primero, ¿verdad? Estados Unidos de América. Perfecto. Y la partida arancelaria la tenemos aquí. Recordemos, esa es una plataforma internacional. La partida arancelaria tiene que ser a 6 dígitos. 69, 13, 90. Muy bien. 69, 13, 90. Estatuillas y demás artículos de adorno de cerámica. Muy bien. Ponemos buscar. Y aquí lo que encontramos es justamente esto. Ajá. ¿Cuánto arancel aplicado? 0%. Muy bien. 0%. Pero es porque, acá está, el MFCN
la nación menos favorecida tiene los duties, que son los impuestos, justamente no pagan. Pero es porque aquí nosotros tenemos un tratado de libre comercio y seguramente pasará lo mismo en Ecuador e Italia. Miren, busquemos Italia. Perfecto. Con quien también tenemos un tratado de libre comercio porque está 63, 69, 13, 90. Muy bien. Preferencial para Perú, 0%, pero si no tuviéramos un tratado de libre comercio tendríamos que pagar 13.50, ¿no? Entonces aquí van a empatar, ¿ok? Van a empatar. Y así, en todas estas variables y esos criterios de evaluación, nosotros tenemos que identificar cuáles son los que tienen o cuáles son los puntajes para que nosotros, basados en una puntuación de 1 a 3, saber cuál es el país donde mi producto es más competitivo. Donde mi producto es más competitivo. En ese primer criterio, en el ejemplo que les puse, fue un ejemplo mucho más fácil, mucho más sencillo, porque tenemos un tratado de libre comercio justo con esos 3 países que pertenecían a esta terna. Pero como les dije en los ejemplos iniciales, si uno de esos 3 países fuera Turquía, por ejemplo, o la India, con lo que nosotros no tenemos un tratado de libre comercio firmado, entonces, por ende, ese país, en ese criterio de evaluación de ese factor, voy a ser menos competitivo. Pero es en un criterio dentro de un factor. Son 3 criterios, son 5 factores, digamos, más o menos un promedio de más o menos 15 criterios de evaluación. En uno perderá, pero de repente nosotros 14 gana. Entonces, por eso es importante que nosotros despleguemos este tipo de evaluaciones. ¿Okay? Bueno, el tiempo se nos ha quedado corto. Lamentablemente, siempre se nos queda corto porque el tema de la revisión casuística nos permite desplayarnos y utilizar plataformas. Y todas esas plataformas ya las hemos conocido con ustedes, las estamos revisando. Es más, cada vez que estamos avanzando de manera secuencial, casuística, y de manera secuencial temática, vamos aprendiendo más y más plataformas. Bien, entonces, por favor, ya saben, virtualicen la documentación, Camex la comparte con ustedes a través de redes sociales, y bueno, solamente me queda agradecerles y nos vemos en la próxima conferencia dentro de esta secuencia casuística. Ya desarrollamos temática y ahora estamos enfocados en hacer secuencia casuística. ¿Ok? Muchas gracias con todos.